donde hemos integrado también un módulo específico de educación terapéutica que ha pasado ahora en este mes. O sea, como veis, estamos trabajando muchísimo sobre estos aspectos, pero todo ese conjunto formativo lo vamos a culminar, porque ahí va a estar integrado todos los conceptos que hemos ido viendo y probando, en una formación que la vamos a hacer con una metodología, no voy a decir revolucionaria, porque la hemos probado con la prescripción, pero sí que va a continuar en esa línea, y lo explico. Es decir, vamos a hacer un curso de formación en abierto, lo cual significa que vamos a invitar, y por eso lo estamos contando aquí, a las enfermeras y a enfermeros de Andalucía a participar de esa formación cuando ellos se la puedan gestionar. Es decir, el curso va a abrirse en noviembre, el 23 de noviembre, y va a quedar abierto hasta el 22 de noviembre del año que viene. Con lo cual, vosotros mismos sabéis que como mínimo vais a terminar esa formación en unos 3 meses, porque es una formación online completamente, pero que diréis, pues ahora vienen las Navidades, esto resulta que no lo vamos a poder manejar bien en este momento, pero yo lo voy a empezar así, pues a hacer pues por allá por marzo. Pues ya sabéis que os va a ocupar un mínimo de esos 3 meses de formación online, pero que vosotros mismos en ese periodo vais a poder comenzar la formación cuando mejor os venga. Esa formación, os cuento un poquito más, la podéis, en principio podéis acceder bien directamente a través de la página de la escuela, pero como decía Serafín, a través de la red Picuida podéis directamente inscribiros a la formación. Ahora mismo en la red vais a visualizar, cuando entréis en el apartado de formación, la posibilidad de inscribiros en 2 actividades formativas. La prescripción colaborativa, os decía Nieve, con esto del manejo del paciente crónico vamos a ir avanzando en 2 aspectos. Uno, que con toda la polémica que hay ahora vamos a ver cómo desemboca, pero en las intervenciones que tengan que ver con prescripción colaborativa, y 2, en la educación terapéutica. Y para eso vamos a dar instrumentos, herramientas a las que vais a poder acceder para, bueno, pues que caminemos todos en conjuntos hacia ello. Uno, el curso de formación de prescripción colaborativa, que igualmente es un curso de formación en abierto y tiene la misma metodología que acabo de explicar. Y 2, el curso de educación terapéutica, que os voy a decir de qué se va a componer, ¿vale? Para abriros más boca y que os animéis a inscribiros. Mirad, esto en principio, este curso, vamos, como os digo, a ir avanzando en estas competencias de educación terapéutica y vamos a empezar por el ABC. Y digo por el ABC de cómo tenemos que empezar a integrar esto en un modelo de cuidados específicos, en un modelo de atención concreto, que tiene que ver con esto de potenciar la promoción y los aspectos educativos a trabajar con el paciente. Y vamos a empezar, en principio, la oferta para las enfermeras de atención primaria para que se pueda manejar ese ABC en educación terapéutica e ir cada vez avanzando más. Evidentemente, esto lo seguiremos trabajando, aspectos educativos, digo, que tengan que ver con espacios concretos o específicos, de manera de mucho mayor avance con las enfermeras de atención hospitalaria, ¿vale? Vamos a trabajar educación terapéutica en primaria para el común de la comunidad y con procesos concretos, y luego lo que tenga que ver con educación terapéutica específica en el ámbito hospitalario, seguramente desde un perfil pues, más específico, ¿vale? El objetivo es el que estábamos hablando, el objetivo general es el que estábamos hablando a lo largo de toda la mañana, es decir, lo que queremos hacer con esto es que las enfermeras puedan acompañar y ser un referente para las personas con situaciones o problemas crónicos de salud, para que puedan ser autónomos y manejarse cada vez más y cada vez mejor y puedan adaptarse a su problema de salud, a su situación de salud concreta, y para integrarlo en la vida cotidiana, y ahí es cuando los profesionales tenemos que ser acompañantes y referentes. Por eso lo que queríamos que compusiese este curso de educación terapéutica son esos 5 módulos que veis ahí. Es decir, primero vamos a ver en qué modelo de atención estamos integrados, para que esto no sea pues, cualquier cosa en el camino, sino que veamos que lo que está construyendo es una manera de hacer y de cómo tenemos que posicionarnos con respecto a estos aspectos las enfermeras en Andalucía. Vamos a ver cuál es el modelo de atención, de cuidado, promoción, activos en salud. Vamos a trabajar en activos para la población sana, que tendrán que ver con alimentación, con ejercicio físico, con gestión emocional, con abandono de hábitos no saludables, ¿vale? Esto lo vamos a ver en el primer módulo. Después vamos a trabajar algunos aspectos que tenían que ver con esas herramientas e instrumentos de intervenciones psicoeducativas o psicoemocionales. Vamos a ver ahí cómo se van o cómo podemos generar instrumentos para cambios de hábitos, ¿vale? Por otro lado, os queremos también hacer autónomos a vosotros mismos, es decir, se trataba de hacer autónomos a los pacientes, a las personas con situación de cronicidad, pero también las enfermeras tenemos que empezar a caminar solas con respecto a esto. Nosotros vamos a ir acompañando e ir poniendo sobre la mesa cada vez más instrumentos, pero queremos que también seáis capaces, y de esto va el tercer módulo, de que podáis encontrar, manejando la evidencia,
intervenciones educativas que se estén haciendo en cualquier otro lugar y que puedan ser efectivas o hayan demostrado su efectividad y nosotros las podamos traer también a nuestras consultas, a nuestro trabajo cotidiano. Entonces, para que podáis trabajar esos aspectos y podáis localizar vosotros mismos intervenciones efectivas, vamos a trabajar en ese tercer módulo, ¿vale? Por otro lado, en el módulo 4 lo que vamos a ver son qué intervenciones educativas vamos a poner en marcha en el caso de procesos específicos, es decir, EPOC, insuficiencia cardíaca y diabetes, que son los que vamos a trabajar en esta actividad formativa. Y por último vamos a ver cómo se articula esto de la educación terapéutica que tenemos que desarrollar los profesionales con los aspectos educativos que se están manejando también en las escuelas de pacientes. Es decir, vamos a ver la línea de continuidad y la manera que vamos a tener de articularnos con los dos recursos, ¿vale? Profesionales y escuelas de pacientes. Esto va a ser el contenido general del curso. Es un curso que finalmente va a durar unas 60 horas de formación y que, como os digo, pues podéis acceder y hacerlo con un mínimo de 3 meses, va a tener un máximo de 6, podéis manejaros en esa horquilla, pero que va a estar accesible desde ya, con lo cual cuando os hagáis PQuider directamente os integráis, os inscribís en la formación. Una cosa más que quería deciros, y es que esto tiene una continuidad, es decir, el trabajo que se va a proponer en el curso, ¿vale? Pues también va a generar más recursos en la red, y es que vamos a trabajar también con la propuesta de buenas prácticas o innovaciones en educación terapéutica. Es decir, el trabajo final que se va a pedir en ese curso es que vosotros mismos podáis describir, ¿vale? Explicar lo que sería una buena práctica en educación terapéutica, que se os enseñará también cómo desarrollar el diseño del mismo. Y esto, lo que haremos en la red, será también someterlo a votaciones de los PQuiders, y las 5 mejores prácticas descritas, lo que vamos a hacer con la Fundación Index, que va a trabajar con nosotros esto, es, bueno, tener acceso a publicar 5 artículos específicos de buenas prácticas en cualquiera de sus revistas, de las revistas que compran la Fundación Index. Con lo cual, como veréis, os estamos lanzando un reto detrás del otro, a ver qué sale de aquí. Bueno, en definitiva, esta última diapositiva, pues un poco reforzar el mensaje que había dado María Ángeles, que es que, bueno, tenemos que trabajar todos en conjunto, profesionales y escuelas de pacientes, para poder conseguir ese objetivo final, ¿no? Que la gestión eficaz, una gestión efectiva de la propia salud de las personas que están en una situación de cronicidad. Y finalmente, pues hacer eso, equipos ganadores. Ya está, esto es lo que quería contar, y ya vamos a dar paso a la mesa siguiente. Ay, verdad, que se me olvidaba, que habíamos dicho que os íbamos a poner un ejemplito del material que íbamos a utilizar en la formación. Entonces os vamos a poner aquí otro par de vídeos para hacer además esto también ameno, de cómo nos vamos a manejar con los aspectos educativos por parte de los profesionales y qué es lo que se está trabajando en la escuela de pacientes. Os vamos a poner un par de ejemplos de un lado y el otro para que veamos cómo vamos a trabajar con estos contenidos durante el curso, ¿vale? Entonces voy a poner primero al profesional, ¿vale? Y vamos a ver un vídeo del pie diabético, o sea, cómo vamos a trabajar aspectos educativos que tengan que ver con el pie diabético. El centro de salud donde estáis todos, algunos me conocéis, otros no. Y bueno, estamos aquí para aprender a cuidar correctamente nuestros pies. Vuestro médico, vuestra enfermera, ha sido quien os ha enviado a esta consulta, en donde vamos a hacer 2 sesiones, en donde al final lo más importante es que aprendamos a cuidar correctamente nuestros pies. La presentación, nombre, soy tal, vengo de tal sitio y vengo por esto, es inevitable en cualquier sesión grupal. Me llamo Chelo. Soy diabético tipo 1 desde hace 38 años. Desde que me casé me encargo de los pies de mi marido. Vengo sola, porque vivo sola. Y entonces me aconsejaron. Oh, ¿qué pasa ahí? Viene sola y se ha quedado sola. A ver. No sé, aquí se ha ido el técnico y se ha ido Eva. Los dos. O vemos ante el otro, porque vamos, a ver si viene antes mi mensaje. Se ha quedado colgado. ¿Sí? Aquí, ¿no?
Pues a ver. Espera, a ver. Vamos a ver. Pero lo dejamos así. Hola, buenos días. Mi nombre es Marisa. Soy la enfermera del centro de salud Lo voy donde a dejar estáis así, todos, ¿vale? algunos me conocéis, otros no. Y bueno, estamos aquí para aprender a cuidar correctamente nuestros pies. Vuestro médico, vuestra enfermera, ha sido quien os ha enviado a esta consulta, en donde vamos a hacer 2 sesiones, en donde al final lo más importante es que aprendamos a cuidar correctamente nuestros pies. La presentación, nombre, soy tal, vengo de tal sitio y vengo por esto, es inevitable en cualquier sesión grupal. Me llamo Chelo. Soy diabético tipo 1 desde hace 38 años. Desde que me casé me encargo de los pies de mi marido. Vengo sola, porque vivo sola. Y entonces me aconsejaron que viniera para saber y llevar bien el cuidado de los pies. La persona tiene que saber quién eres tú, qué es lo que haces, a qué te dedicas, para poder tener confianza en ti. Y tú tienes que saber quién es la persona, cuál es su nombre, por qué está aquí, si tiene diabetes, cuánto tiempo, qué tratamiento lleva. Para que tomemos conciencia de lo que significa la sensibilidad y la pérdida de ella, yo lo que voy a invitar es que vengáis aquí. Y Salvador, yo lo que te voy a pedir es que te pongas en una mano un guante de fregar. Sí, te noto. ¿Vale? Y que primero toques con la mano que no tiene el guante. ¿Qué sensación tienes? Pincha. Ya es áspero, ¿verdad? Efectivamente. Ahora quiero que lo hagas con la mano que tienes puesto el guante. No diría que suave, pero bueno, no se nota absolutamente. No notas la misma sensación, ¿verdad? En absoluto. Vale. Ahora quiero que lo hagas con las 2 manos. ¿Notas la diferencia? Sí, sí, perfectamente. Más bien que áspera, pero aquí pincha. El ejercicio que hemos hecho con los guantes y el felpudo es para que sepamos qué es lo que realmente ocurre cuando la sensibilidad de nuestros miembros, en este caso de nuestros pies, está alterada. Pues eso es lo que ocurre igual que cuando tenemos un cable pelado como este. La persona se tiene que mover de su sitio, tiene que elegir, tiene que decidir, tiene que tomar partido, ¿no? ¿Qué eliges tú para lavarte los pies? Pues yo 2 veces por semana me los exfolio y después me los lavo con gel y después con una esponja que sea un poquito áspera para darle por la planta. Y para secarlo, el éxito o el fracaso de cualquier educación grupal es en que ésta sea absolutamente participativa, en donde los pacientes tengan un papel mucho más predominante que quien la dirige o que quien la conduce. Yo os voy a explicar ahora un poco cuáles de estas cosas que hacéis están bien hechas y son cuidados correctos y cuáles de ellas sería bueno modificar para evitar problemas, ¿no? Lo primero es que el baño de los pies en barreño sería recomendable hacerlo, si no todos los días, al menos 4 o 5 veces por semana. ¿Por qué la ducha no? Bueno, evidentemente la ducha sí, pero en la ducha no nos paramos tanto a cuidar nuestros pies, observar nuestros pies y darle el cuidado correcto. Entonces la primera sesión tiene una primera parte fundamental que es concienciar a la persona de cuál es su problema, en este caso la pérdida de sensibilidad, y luego lo que es más cercano a sí misma, que es la piel que rodea el pie, ¿no? Es decir, el lavado, el secado, la hidratación. ¿Puedes acercarte y decirme con qué te cortas las uñas y te cuida la dureza? Con la tijerita esta y sobre todo con esto. Con la cuchilla. Me encanta. Al finalizar la primera sesión, el paciente y el familiar o acompañante tiene que estar capacitado para reconocer la pérdida de sensibilidad y los riesgos que conlleva y para realizar un lavado correcto del pie con los utensilios adecuados, una inspección correcta del pie. Vamos a hacer un ejercicio en donde yo iré sacando cada elemento y ustedes me vayan a decir si es el correcto o no es el correcto. El que no sea correcto lo vamos a desechar y lo vamos a echar a esta caja negra, en donde no vamos a echarlo al cajón. Terminar siempre con una demostración muy gráfica, muy didáctica de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Entre
¿las cremas exfoliantes duras o la crema hidratante suave, cuál sería la correcta? La hidratante. ¿Esta a dónde la echaríamos? Muy bien. Por eso lo de la metáfora del cajón, el cajón negro, como un sitio donde va todos los utensilios, todos los elementos que suponen un riesgo para la persona. Esponjas duras como esta, ¿dónde iría? Al cajón. Es una forma de asegurarnos de que el paciente ha entendido cuáles son tanto las prácticas como los elementos, los objetos que utiliza, que son correctos, y los no correctos. La técnica de al cajón negro es una técnica muy utilizada en la mayoría de escuelas de educación de pacientes, ¿no? Es decir, hay un sitio oscuro, vacío, negro, en donde son derivados las cosas que nos hacen daño. Es muy gráfico. Ha sido muy interesante, espero que os haya servido, que hayáis aprendido, sobre todo qué tenéis que modificar y qué cosas estáis haciendo bien, y todas las dudas que tengáis, apuntadlas y las resolvemos entre todos la semana que viene. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Muy bien. El objetivo es el intercambio de experiencias. La idea es, un paciente no está solo y los pacientes son los mejores profesores para otros pacientes. En el inicio de este primer congreso de Escuela de Pacientes estamos hoy en directo desde Granada. Y ahí hay muchos trucos, muchas recomendaciones, muchas maneras de adaptar el tratamiento a mis circunstancias, y eso quien mejor me lo puede enseñar es alguien que ha pasado por lo mismo que yo. Animaría a la gente a que contactara con la escuela de pacientes, que tengan en cuenta que cuanto más sepan de su enfermedad, más fácil va a ser tratarla. Se está aprendiendo en todo y cada uno de los pacientes, y cada paciente somos un mundo. Pues si esta persona que tengo delante de mí vive y está como está, ¿por qué yo no voy a poder conseguirlo? Una sonrisa cura, como un sol que calienta la arena de los días. Soy espuma siempre en la superficie de las olas, sin tiempo para todo, en mi recuerdo, sin nada para el tiempo. Has aprendido algo de lo que te olvidaste en la vida. Pedir por ti, andar. Tus brazos, tan frágiles ahora, cubren el cuerpo de mis 9 años hasta tocar la orilla. Es cierto, desde esta habitación no puede verse el mar, pero tiemblan mis manos igual que aquella tarde. La historia de hacer estos talleres siempre es muy práctico y que la gente sea la que participe y tal, pues yo creo que a ellos les reporta muchos beneficios. Trabajo el módulo reír, ¿no? Que es respirar, que es estirar, que es imaginar y que es relajar. Eso tiene beneficio físico, salud y emocional. Todo esto contribuye no solo al estado de ánimo, sino también a la expresión de sentimientos, el desbloqueo de emociones que normalmente pacientes, incluso cuidadores, suelen haber. El sentirse bien por fuera va a hacer que te sientas bien por dentro. Para mí la gran experiencia fue, creo que sobre todo los compañeros de habitación. Yo creo que se convierten como en hermanos de hospital, son gente con la que pasas día y noche, y la familia de los compañeros de habitación se convierte en parte de tu familia, ¿no? Muchos de vosotros habéis estado con pacientes o habéis sido pacientes y creo que eso os hace muy especiales, y yo creo que hay que reivindicar lo que nos hace especiales, porque yo creo que es realmente la bandera de lo que somos, ¿no? Y creo que hay que estar muy orgulloso de haber pasado una situación que al final te hace madurar y te da cosas negativas, pero sobre todo muy positivas. Pues ahí quedó. Os quería mostrar este material para que vierais un poco el tipo de instrumentos que vamos a trabajar durante la formación. O sea, pretende ser una formación eminentemente práctica, donde vosotros podáis encontrar instrumentos, herramientas, cuestiones que os sean útiles en lo que vais a trabajar en lo cotidiano. Con un tipo de material muy facilito que yo creo que os va a servir para lo que hacéis, ¿vale?
Pues nada más, esto era muchas gracias. Ya pasar a la segunda mesa a continuación. Bueno. Bueno, que me ha tocado presentar, yo os presento a las compañeras que a continuación van a hablar en esta mesa porque son realmente las referentes de los módulos específicos que vais a ver durante este curso de formación. Vale, Marisa y Teresa, que son compañeras del campo de Gibraltar, pues se van a encargar de hablaros de lo que queremos trabajar en educación terapéutica en estos aspectos desde la perspectiva de los profesionales en relación a la diabetes, ¿vale? Posteriormente va a hablar María Ángeles, que junto con Leopoldo también van a coordinar el módulo de EPOC, ¿vale? Educación terapéutica en EPOC, y después os van a hablar Margarita y Conchi, que se van a encargar de la coordinación del módulo de educación terapéutica en insuficiencia cardíaca. Entonces, os van a contar en cada bloque cómo queremos trabajar esos aspectos educativos, ¿vale? Va a empezar Marisa. Y cuando termine esta mesa, vamos a hacer un inicio de descanso para tirar las piernas y todas estas cosas que necesitamos, ¿vale? Lo digo para que sepáis que lo tenemos aquí. Hola. Ea. Por primera vez tengo un atri donde se me ve, que son muy buenos. No, del Telecinco no, tú no te preocupes. Yo voy a ponerme para acá, porque el pañuelo hay que verse, las cosas cuando una se pone, ¿verdad? Se arregla. Que, bueno, yo encantada de estar aquí. Encantada de estar aquí y a la vez una gravísima responsabilidad de estar aquí porque yo todavía no soy picuiders. Pero estoy deseandito, hombre, por Dios, eso de que vamos a llevar una chapa, ¿dónde está Serafín? Por Dios, que no lo veo. Se ha ido, una pena, pues era para agradecerle y felicitarle porque está sembrado el tío. Bueno, mi nombre es Marisa Maya, soy enfermera, soy la del pie, estaba más peladita, tenía el pelo más cortito, estaba más morenita, pero realmente tengo que decir que, aunque yo soy la que doy la cara, pero que detrás de esto está aquí una persona que no quiere subirse y debería de estar aquí, le tocará en Sevilla hacerlo, con lo cual ya la veréis, ¿no? Que es mi compañera Teresa. Esto es un reto que nuestra amiga Nieves, Dios da amigos, y nuestras amigas Susana y Maribel, encantada de conoceros, nos han propuesto, y yo creo que es ir por el buen camino. Y, hombre, para una persona como yo que lleva siendo y teniendo la bandera de la educación terapéutica como el arma o la única arma de cambio en pacientes crónicos, en este caso en personas que tienen diabetes, es todo un honor y un placer estar aquí con vosotros y presentaros un poco, no tanto la parte que nos ha tocado o los módulos que nos han tocado, sino yo vengo a filosofar. Sinceramente os tengo que decir que mi idea es que lleguemos a una serie de conclusiones
sobre la educación terapéutica, su valor y su valía. Bueno, pues la diabetes es una enfermedad que ha supuesto un cambio fundamental para las personas, no solamente que tienen diabetes, sino para todas las personas afectadas de una enfermedad crónica. De hecho, de lo que estamos hablando hoy, del mundo de la cronicidad, tiene un origen precisamente en la diabetes del tipo, tanto 1, fundamentalmente al principio, como ahora en personas del tipo 2. Es decir, que hay un antes y un después, hay una visión de que la diabetes y el manejo de la diabetes, para que sea realmente eficaz, tiene que pasar por la educación terapéutica, que no es vista como una parte del tratamiento, sino como el tratamiento. Y esto nos lleva a un cambio de paradigma y a un cambio del modelo de salud y de visión de lo que es la salud y la enfermedad, quiénes son los protagonistas y quiénes estamos de acompañantes. Y desde luego pasando al empoderamiento y una reflexión que luego, si da tiempo, podemos hacer entre todos, que hacia dónde vamos. Evidencias, evidencias, evidencias. Ahora que todo el mundo habla de la evidencia, ya en el siglo XIX, por no remontarnos a los surruta hindúes y de la escuela de los cuidados, la escuela cordobesa de los cuidados paliativos, es para decir que el francés Bouchardat hace un comentario excelente en donde habla de que solamente aquellas personas que tienen diabetes y saben comer tienen un futuro en su vida. Eso lo dice este señor, y luego Leona Miller, Hasal, etcétera, y yo me he permitido este párrafo excelente de García Suárez que hacen y que abundan en el tema de que la educación terapéutica no es una parte del tratamiento, sino que engloba realmente al tratamiento para la diabetes. Y el paradigma es que lo que hemos probado en personas con diabetes resulta que también es efectivo en personas portadoras de otras afecciones crónicas. Y aquí vamos a hablar, aparte de la diabetes, de la insuficiencia crónica, y vamos a hablar del EPOC como dos puntas de lanza en donde este cambio de paradigma se ve absolutamente reforzado. ¿Y cuál es el cambio para llevar a otras enfermedades crónicas? Pues sencillamente un cambio de modelo. Y digo sencillamente con un poco de ironía gaditana, porque cambiar el modelo es la cosa más difícil de este mundo. Porque este es el modelo antiguo, el modelo clásico. El modelo donde la paciente, nunca mejor dicho, se la sube además en un sitio que yo no sé cómo se puede parir, por Dios, con razón le llaman el potro, faltaba decirle de tortura, ¿no? Y en donde realmente, ahí los que veis que lo están pasando y son los principales protagonistas son los profesionales. Y este cambio, y este modelo, resulta que es efectivo y es resolutivo en algún tipo de intervenciones, pero que desde luego en personas con portadores de enfermedades crónicas no nos sirve. Y esto hace que el cambio necesario esté a nivel mental y también a nivel de la mente. Me encanta la frase del Open Your Mind, Open Your Eyes, que es el que decía Bruce Lee antes de decir Be Watcher, my friends, que me encantaba. Bueno, pues el modelo del que os estoy hablando es el modelo centrado en el paciente, donde el paciente es el que conduce, el que maneja, el que se arriesga, el que se aventura, el que en definitiva tiene la experiencia de su propia enfermedad. Y los profesionales, y no es poco, ayudamos y acompañamos. En definitiva, esto es lo que estamos intentando, que el Ferrari de cada uno lo conduzca el propio conductor. En este caso, yo hace mucho tiempo que elegí esta, si me habéis visto en otra vez, esta la saco, ¿no? A mí me encanta el Ferrari colorado, y precisamente la persona que está ahí, que es el paciente, es el que tiene que conducir su propia enfermedad. Y los demás, a mí me parece una alegoría, los demás, entornos, profesionales, facilitadores, estamos precisamente para eso, para ayudarle y para acompañarle. De hecho, el acompañamiento terapéutico no deja de ser crear librepensadores.
Y eso es una frase de mi maestro Guido Rufino. Él decía, yo lo que quiero con la educación terapéutica y con la formación que os estoy dando, un señor que ahora ya tiene 92 años, sigue igual de lúcido, es crear librepensadores. Es que las personas puedan decidir por sí mismas, pensar por sí mismas e implicarse en sí mismas. Y, en definitiva, esto es lo que pretendemos. Yo creo, y tomando prestado de Jean-Carles March y de José Luis Vimbela, que no solamente es interesante comunicar con el H de alma, sino comunicar y acompañar con estas Hs que hablan de valor, de decisión, de honestidad, de humor, por supuesto, si no nos reímos, esto no tiene gracia ninguna, y que yo la tomo para mí, es decir, que yo se la he pedido prestado a ellos dos, porque me parece además una idea magnífica. En definitiva, y otro de mis maestros, el profesor Fernando Savater, que dice textualmente en El valor de educar, que os lo aconsejo que lo leáis, es un librito muy pequeñito, no llega a las 60 o 70 páginas, pero tiene perlas como esta. La educación es valiosa y es válida, pero sobre todo es un acto de coraje, es un acto de querer cambiar las cosas y de, por lo tanto, es un acto de valentía y un paso al frente. Por eso, dice también, cobardes o recelosos, abstenerse. Y me han dicho que yo fuera breve y creo que he sido breve. Muchísimas gracias. Quito esto, brazo mío. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en esta mesa. Como bien ha dicho Susana, este trabajo es compartido con otro compañero, con Leopoldo, que estará el día 13 en Sevilla. Voy a intentar ser breve porque creo que, hablando del mismo tema de educación terapéutica, nos vamos a repetir mucho en algunos mensajes. Y voy a intentar, pues, ser lo más, hablar concretamente de los aspectos que más afectan al EPOC. Bien, como sabéis, la EPOC es una enfermedad prevenible porque está directamente relacionada con el tabaquismo. A diferencia de otras patologías, de otros procesos crónicos, las personas que la padecen presentan un síntoma que es la disnea, o la sensación de falta de aire, que altera una de las necesidades básicas del ser humano, la necesidad de respirar. Por lo tanto, esto genera un gran impacto emocional en las personas que lo padecen. Por lo tanto, creo que consideramos que está perfectamente justificada y fundamentada plantearse estrategias o intervenciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen EPOC y ayudarles a adquirir habilidades para que mejoren su autogestión y que sean ellos mismos los que tengan el poder de controlar y mejorar su vivir con su enfermedad. Bien, muy breve decir que ¿qué es lo que entendemos por educación terapéutica? La educación terapéutica son intervenciones de aprendizaje. Como ya se ha comentado, deben de ser integradas, centradas en el paciente, continuadas en el tiempo, y el fin último de la educación terapéutica es lograr que las personas adquieran capacidades y habilidades
para un control, en este caso de la EPOC, una autogestión que controlen mejor su enfermedad y que sean ellos los que formen parte activa de su propio proceso terapéutico. Educar es facilitar que las personas desarrollen capacidades, habilidades, que delegar en estas personas a través de la formación, a través de la información, para que sean ellas mismas las que tomen sus propias decisiones conscientes y que sean autónomas, ¿vale? ¿Qué beneficio nos aporta la educación terapéutica, en este caso de la EPOC? Pues los estudios que hay publicados, algunos nos dicen que implementar un adecuado programa de educación terapéutica mejora la adherencia al régimen terapéutico y la calidad de vida de los pacientes de EPOC. Además, hay resultados de estudios que dicen que un buen entrenamiento y una buena formación de los pacientes ayudan a adquirir habilidades para mejorar su autogestión, con lo cual disminuye los ingresos evitables. Y además, programas educativos que van orientados a promover los autocuidados disminuyen las exacerbaciones en la EPOC. Y sobre todo la autogestión, cuando el paciente aprende a autogestionar su enfermedad, mejoran los resultados en salud. Con lo cual, además de ayudarle a mejorar su calidad de vida, también estamos contribuyendo a reducir costes sanitarios. Bien, ¿cuál es nuestro punto de partida? Pues diferentes estudios, datos que disponemos nos dicen que hay un bajo nivel de toma de decisiones compartidas, que hay una baja adherencia tanto en el tratamiento farmacológico como en los estilos de vida, y que eso se debe como consecuencia a una falta de adherencia terapéutica. Por lo tanto, creo que está justificado la necesidad de plantearnos un cambio de modelo asistencial con nuestros pacientes, un cambio de estrategia, elaborar programas de intervención centrada en el paciente, no huir de la actividad estandarizada. Bien, ¿cuál es el perfil del paciente con EPOC? El paciente con EPOC es un paciente que va a tener disnea, que tiene disnea, exacerbaciones, paciente con pluripatología, de edad avanzada, elevado consumo de fármacos. ¿Y cómo se comporta? Pues con una baja autoestima, una peor calidad de vida y un aumento de los recursos sanitarios. Probablemente la baja autoestima pues se debe a que debido a la disnea y debido al progreso de su enfermedad va perdiendo autonomía y como consecuencia pues una baja autoestima, incluso depresión. Son pacientes que fuman, pacientes que han dejado de fumar, que aumentan de peso. El aumento de peso hace que aumente la disnea y al mismo tiempo pues limita sus actividades de la vida diaria. ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo lo podemos abordar? ¿Vamos a elaborar intervenciones estandarizadas para todo el mundo igual? ¿O todos los pacientes se encuentran en la misma posición, en la misma situación? Pues identificaremos necesidades de aprendizaje. Todos los pacientes no están en la misma posición, en la misma situación para cambiar. De hecho, ya se considera que un paciente ya con una enfermedad crónica es un paciente con una experiencia acumulada y un paciente experto, con lo cual vamos primero a identificar las necesidades de ese paciente a través de la entrevista, a través de la historia clínica, es decir, una valoración enfermera, que nos va a permitir pues, diseñar intervenciones centradas, individualizadas, independientemente del formato en el que se impartan estas intervenciones, grupal o individual. La grupal es simplemente en formato, pero las intervenciones siempre tienen que ser individualizadas, adecuadas a la evolución y al proceso de enfermedad. Se sabe que en el paciente con EPOC va a necesitar un programa de intervenciones o
dirigida a una serie de aspectos que sabemos que tienen necesidad, como es el consumo de tabaco. Por lo tanto, muchos pacientes aún que están diagnosticados y con tratamiento siguen fumando. Por lo tanto, vamos a diseñar intervenciones para ayudar a dejar de fumar. La alimentación es muy importante, fomentar la actividad y el ejercicio físico, sobre todo enseñarle qué tipo de ejercicios son los más adecuados, el manejo del oxígeno, el manejo de la terapia inhalatoria, eso es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta las preferencias del paciente y antes de la prescripción del inhalador se valorará el inhalador, el dispositivo adecuado para ese paciente. Vamos a hacer intervenciones que les permitan manejar sus exacerbaciones, que es lo que tienen que hacer, identificar síntomas, trabajar por la autoestima, las relaciones familiares y sociales. Bueno, y la pregunta sería, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir con el mismo modelo que hasta ahora hemos venido haciendo? O sea, informando, diciéndole a los pacientes qué tienen que hacer, usted debe de, tiene que, o cambiamos el modelo hacia un modelo más colaborativo, que estimule la motivación, que el profesional se quede en segundo plano, que sea el protagonista, sea el paciente, que se lleguen a acuerdos, que se tomen decisiones compartidas, enseñarle habilidades para que sea el paciente el que tome el control de su enfermedad, un modelo en el que se transfiera, se delegue la responsabilidad y el control de la enfermedad en el paciente, que simplemente el profesional conduzca esa ayuda, ese acompañamiento, pero que sea el paciente el verdadero protagonista de autogestión. Como hemos visto anteriormente, los estudios dicen, los resultados nos indican que mejorando la autogestión mejoran los resultados en salud. Y bueno, las cosas no cambian, pero nosotros sí podemos cambiar. Es decir, probablemente no cambiemos ni de consulta, ni de agenda, todo va más o menos por igual, pero los profesionales sí podemos cambiar. Cambiar de actitud, cambiar de forma de tratar, de modelo. Es decir, un paciente que me entra a la consulta con 120 kilos, fumador, y ha pasado por distintos servicios y nadie le ha podido ayudar, pues yo quizás me tenga que plantear cambiar el modelo. O sea, yo no voy a seguir diciéndole lo que tiene que hacer. Cambiaré mi forma de abordarlo, de ayudarle, y intentaré facilitarle que llegue, bueno, pues identificando necesidades y abordándolo de una perspectiva saludable, ¿no? Bien, ¿cuáles serían las estrategias para aumentar la adherencia terapéutica? Pues establecer un nexo terapéutico en el paciente es fundamental. La relación, para que sea terapéutica, tiene que darse una serie de elementos, ¿no?, que condicionen que esa relación sea terapéutica y sea efectiva. También es fundamental anticiparse a la cesión. O sea, cuando un paciente que lo citamos y empieza a faltar la cita, pues quizá intentar abordar, interesarnos qué es lo que está pasando. Individualizar la intervención, eso es muy importante. Comprobar en cada encuentro con el paciente que las técnicas que le hemos enseñado las hace correctamente, que no haga una demostración. Y sobre todo tener en cuenta los propósitos del paciente. En muchísimas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, nuestros objetivos, nuestras metas no se aproximan con el paciente. Pero si yo quiero lograr con él, del paciente, me marco un objetivo, si el paciente no lo quiere hacer nunca lo hará. O sea que yo tengo que tener en cuenta los propósitos del paciente, que no sean los míos, que sean los de él, y que lo diga, que lo manifieste, que se comprometa. Eso es lo que hace más efectivo la adherencia terapéutica y mejora los resultados. Las claves para mejorar la educación terapéutica. Por un lado, la del profesional, las competencias del profesional, y por otro lado, las competencias que van a adquirir nuestros pacientes a lo largo de todo el proceso educativo, terapéutico,
para que esto mejore, ¿no? Mejore en cuanto a la adherencia terapéutica. En cuanto al profesional, pues la actitud del profesional, las habilidades de comunicación, tener una actitud colaborativa, cercana, pedirle opinión al paciente y sobre todo también formación específica en habilidades de comunicación, de entrevista clínica, entrevista motivacional, saber cómo resolver la ambivalencia, la resistencia. Y en cuanto al paciente, un paciente formado, un paciente entrenado, habrá adquirido la capacidad, la habilidad para tomar decisiones compartidas. Será un paciente que junto con el profesional elija, decida cuál es lo mejor para él, ¿no? Luego, hay aquí, yo me he traído el resultado de un estudio que me ha llamado la atención porque dice, solo el 37% de los pacientes cumplen correctamente los tratamientos con inhaladores y uno de los motivos por el que el resultado es bajo es porque no se tiene en cuenta la preferencia del paciente. O sea que primero, normalmente se prescriben los inhaladores sin tener en cuenta previamente un entrenamiento, una enseñanza y elegir el dispositivo adecuado para las condiciones de ese paciente. Se prescribe y después se pasa a la enseñanza del manejo de dispositivo, cuando debería de ser al contrario, ¿vale? Un paciente formado, entrenado, habrá adquirido también la habilidad para resolver problemas. En el paciente con EPOS es muy importante que sepa qué hacer en el caso de un aumento de la disnea, en caso de una exacerbación. Cuando son conscientes, cuando aceptan su enfermedad y y se convierten en proactivos de su proceso, adquieren este tipo de habilidades. También van a adquirir la habilidad de manejar emociones. En un paciente con EPOS, y ya como lo hemos comentado anteriormente, pues una baja autoestima, incluso depresiones, y cuando alcanzan lo que es las habilidades para mejorar su autogestión de la enfermedad, manejan también mejor las emociones. Habilidades para manejar síntomas. Es fundamental que identifiquen el aumento de la disnea, el aumento de los síntomas para evitar llegar a una exacerbación o qué hacer en determinadas situaciones para evitar complicaciones. Y también será un paciente que adquiera habilidades de comunicación. En muchísimas ocasiones, si estos pacientes no tienen esta habilidad y el profesional no abordamos lo que es los efectos adversos dentro de los tratamientos, se pueden escapar factores que pueden estar interfiriendo en el cumplimiento terapéutico. Por lo tanto, el paciente que adquiera habilidades de comunicación, pues será un paciente que también nos facilite a identificar factores que podemos intervenir y evitar que llegue a la baja adherencia terapéutica. Será también un paciente que adquiere una habilidad de forma crítica, que piense de forma crítica, es decir, que la información, la experiencia, las reflexiones de una manera objetiva, y también nos facilita a los profesionales mejorar su adherencia terapéutica y los resultados en salud. Normalmente los pacientes que adquieren la habilidad del cambio, o sea, que entran en la rueda del cambio, hacen que aumente su autoeficacia, su seguridad, se hacen más seguros, saben que lo mismo que han conseguido otros cambios pueden seguir consiguiendo otros cambios que sean necesarios a lo largo del proceso, y son pacientes con más disponibilidad y más predispuestos a cambiar. Y bien, y ya para terminar y al hilo del tema de esta mesa, pues me ha parecido muy adecuado finalizar con esta cita, ¿no? Si tratas a una persona como es, permanecerá como es, pero si la tratas como si fuera lo que debe y puede ser, se convertirá en lo que debe y puede ser. Y nada, muchas gracias.
aquí. Sí. Ah, que no veía. Aquí abajo la gordita. ¿Dónde paso? Las diapositivas eran más antes. Bueno, buenos días a todas. Yo soy María Reina, llevo trabajando con pacientes cardíacos casi desde que era chica, porque llevo muchos años trabajando con pacientes cardíacos. Y se me conoce mucho por el tema de la rehabilitación cardíaca, que en nuestro hospital hemos sido pioneros en montar la rehabilitación cardíaca. Y trabajando en rehabilitación cardíaca, pues conocí el proyecto Escuela de Pacientes. Y me faltó el tiempo para hablar con María Ángeles y poner en marcha el aula de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Pues porque no todos los pacientes tenían la suerte de pasar por un programa de rehabilitación cardíaca y llevarse un contenido de 9 conferencias donde le hablábamos de la enfermedad, de las causas, de cómo vivir, cómo continuar. Y en ese contexto nosotros habíamos desarrollado un gran proyecto que eran las asociaciones de pacientes cardíacos. Pero ¿qué pasaba? Que las asociaciones de pacientes cardíacos estaban muy solas y realmente el gran volumen de pacientes que llegaban a ellas necesitaban formación. Así que cuando conocimos el proyecto de formar pacientes para que ayudaran a otros, y además pacientes motivados, como eran los pacientes de las asociaciones, que estaban liderando las asociaciones, que se habían formado con un programa de intervención educativa amplio, pues eran un lujo poderlos formar. Y a partir de ahí, pues casi que para mí fue una estrategia que he intentado llevar a todo el hospital y trabajar con todas las escuelas que han sido posibles. Yo hoy os voy a contar el aula de lo que serían los talleres de insuficiencia cardíaca. Mis compañeras han hecho estupendamente, mis antecesoras han situado estupendamente lo que sería lo que es la educación terapéutica y lo importante que es la educación terapéutica, ¿no? Y por qué, ¿no? Y por qué de esta educación terapéutica. Porque influye, desde luego, en el curso y la evolución de la enfermedad. La insuficiencia cardíaca, como todas las enfermedades crónicas, avanza con la edad, avanzan las comorbilidades, avanzan los problemas, y es importantísimo educar al paciente para, de alguna manera, darle esas habilidades que le permitan prevenir, que le permitan vivir con calidad de vida y que, en definitiva, adapten su vida a la enfermedad, y no al revés, ¿no? ¿Por qué tenemos que trabajar la insuficiencia cardíaca? Pues es importante que los pacientes aprendan a manejarse con la enfermedad, que conozcan la enfermedad y sobre todo que cojan la confianza suficiente a través de la educación, cojan confianza en sí mismos, se sientan un poquito más seguros, ¿no? Se sientan un poquito, digamos, más partícipes de la enfermedad, pero que a la vez eso les dé a ellos un poquito de estímulo positivo para vivir mejor, ¿no? Y eso significa, pues, estabilizar su salud, su estado de salud, adaptarlo a la vida diaria, a lo que le gusta, a lo que puede, a lo que sabe hacer, a lo que quiere hacer, a lo que es su proyecto de vida, su futuro, controlar los problemas posibles que le pueden aparecer, las complicaciones, y conseguir, por supuesto, vivir feliz dentro de sus posibilidades y con la mejor calidad de vida posible. ¿Qué se enseña? ¿Qué le enseñamos las enfermeras? ¿Qué es básico que enseñemos las enfermeras? Pues es básico, lo básico que debemos de enseñar donde quiera que estemos en el hospital, estemos en una consulta de enfermería, estemos en un taller grupal, es primero conocer la enfermedad, qué es, por qué se produce, cuáles son las causas, qué pruebas les van a ser sometidos, qué pastillas toma, qué tratamiento va a hacer que mejore y evolucione mejor esa enfermedad, que conozca lo que toma, por qué lo toma, qué problema o qué efectos adversos puede tener la enfermedad, qué
qué puede aparecer, ¿no? O sea, qué pasa si me olvido una pastilla, todo eso, un poco que sepa manejarlo. Que aprenda a hacer actividad física, que sepa cuál es el ejercicio recomendado y el no recomendado y cómo hacerlo. Que aprenda también a controlar los síntomas, si haciendo actividad física, pues que sepa qué hacer si aparece un dolor en el pecho, cómo actuar, cómo cuando aumenta la disnea, aumenta el ahogo, que es saber actuar en ese momento y también saber utilizar los dispositivos de emergencia correctamente. Y luego adaptarse a su vida de antes, adaptarse a su realidad de ahora, e intentando un poco que el paciente pues haga todas las actividades que venía haciendo en su vida diaria, las actividades de la casa, las actividades de ocio, aquellas cosas que le gustan. Algunas veces para los pacientes la enfermedad es una oportunidad a veces porque muchas veces estas enfermedades invalidan desde el punto de vista laboral, pero en la vida hay muchas cosas y muchas veces hay que abrirle al paciente un mundo que tiene ahí afuera que a veces no ha descubierto y que la enfermedad es una oportunidad de descubrirlo. Y para ello eso es fundamental, ¿no? El descubrir ese otro mundo que a veces puede ser la propia familia, que han vivido de espaldas a ella, o puede ser pues un mundo de ocio donde había cosas que no sabía que le gustaban y que ahora le permiten llenar su vida de contenido, ¿no? Y bueno, ¿qué enseñamos juntos los pacientes activos y nosotras, las enfermeras? Pues yo me lo paso estupendamente en los talleres con ellos. Como enseñan ellos no tiene nada que ver como enseñamos las enfermeras, como enseñan los pacientes. Para mí, además, bueno, pues se divierten más. Y por supuesto, es mucho más creíble lo que cuentan ellos que lo que contamos nosotros y cómo lo cuentan, ¿no? El grupo, además, enriquece muchísimo la actividad, ¿no? Y bueno, hablamos fundamentalmente de los riesgos del tabaco. Ellos enseñan pues qué les ayudó a ellos para dejar de fumar, cómo lo hicieron, qué cosas les sirvieron. En el tema de la dieta pues hacemos muchas actividades, pero fundamentalmente lo que manejamos más en este caso pues sería las recomendaciones para guisar de forma amena, sustituyendo la sal, utilizando los condimentos. Es muy gracioso, ¿no?, que muchas veces habla el pimentón choricero, que amortigua el sabor del chorizo. Parece que sabe a chorizo el potaje, pero no tiene chorizo. Bueno, pues esos consejos de las especies, los condimentos, todo eso, pues eso lo hacen ellos estupendamente en los talleres. Luego el tema de la actividad física, pues también es muy importante, porque la actividad física, a veces no hay hábitos de actividad física, y menos en las generaciones antiguas. Entonces, el aprender y meter en la rutina diaria la actividad física es a veces bastante complejo. Entonces, hay que enseñarles a que la metan en su rutina, a que vayan andando a todos sitios que puedan ir andando, que se acostumbren a abandonar el coche, que se acostumbren a coger las escaleras para bajar y no coger los ascensores, que se acostumbren a dejar el coche aparcado un poquito más lejos y andar un poquito más cada día, a visitar a los familiares andando, a todo eso. Pero también a que aquellas cosas que les gustaban o que les gustan, como es coger la bicicleta. Hay pacientes que toda la vida han ido en bicicleta a todos sitios, pues la pueden coger, pero mire usted, evite usted las cuestas, después de comer no vaya usted a hacer ejercicio. Esos consejos que sirven para todo, pues va bien, el hacerlo en grupo, todo eso es importante, ¿no? Y al final también, pues, enseñarles un poco a vivir en la vida diaria, en lo cotidiano, ¿no? En su trabajo, las faenas de la casa, muy importante, ¿no? Muchas veces preguntan mucho si pueden fregar su lejos, todas estas cosas, ¿no? Pues una de las recomendaciones que nosotros le damos siempre a los cardíacos es que nunca pueden trabajar por encima de los hombros, o sea, el esfuerzo es mucho menor si trabajan a la altura de los hombros. Que si tienen que subir y están pintando con una brocha o tienen que tender la ropa, es muy práctico lo que le enseñamos, de enseñarles que usen los tenderetes, eso para tender, en vez de estar con una sábana, con una toalla pesada. Pues consejos, trucos que sirven y que al final eso pues es lo que les hace falta, son las dudas que realmente tienen en el día a día, ¿no? En ese afrontamiento junto juegan un papel fundamental las asociaciones de pacientes. Para nosotros son la joya de la corona. Valme tiene actualmente 13, ayer montamos una nueva, 14 asociaciones de enfermos, aunque hemos montado 17, incluido Huelva en su día. En cada una de ellas movilizamos en torno a 100 personas diarias que hacen ejercicio 3 días a la semana de forma rigurosa,
en sus polideportivos municipales, en centros cívicos, en centros de días de mayores o a veces en locales que le han dejado los ayuntamientos. Lo que pasa es que ya no caben, o sea que necesitan estar en instalaciones grandes. Es fundamental aquí el apoyo del grupo, el refuerzo del grupo para mantener el cuidado, para mantenerse, digamos, y no abandonar, para no tirar la toalla, para no deprimirse, para hacer ejercicio, para comer sano, para abandonar el tabaco, para evitar depresiones. El grupo es un referente fundamental. Y ahí pues se hace de todo. Primero lo mejor para ello, el caballo de batalla, el caramelo, como yo digo, ese es el caramelo que hace, la gimnasia. El hacer la gimnasia los 3 días a la semana juntos, pues fundamental. Y además ahí introducimos el baile, introducimos sesiones de relajación, introducimos a veces rutas de senderismo, introducimos, un día hacemos tai chi en un parque, en el Parque María Luisa, lo hemos llevado con gente que viene experta en tai chi, con sus kimonos, le ponemos música, en fin, que se diviertan, que lo pasen bien haciendo ejercicio. Y al final vienen, se enganchan, se adhieren, entonces eso es fundamental. Huir de la rutina, o sea, hacerles cosas que de alguna manera sean atractivas y también refuerce el que las asociaciones sigan vivas, y sigan juntos ahí cuidándose mutuamente, ¿no? Y bueno, pues además de hacer gimnasia en grupo todos sus 3 días, se van sus excursiones y todas esas cosas, hacen encuentros con otras asociaciones, pero también hacen una labor fundamental en la que todos los profesionales y las instituciones estamos implicadas. Es la prevención en la población. Se han convertido en agentes de salud en su entorno y están todo el año con los centros de salud de su área haciendo actividades con los niños, con los colegios, con los institutos, con los mayores. Se van con las asociaciones de mayores a hacer ejercicio al parque. Se hacen encuentros, los invitan a desayunar y hacen desayunos saludables. Se van a los colegios con los niños, hacen su tabla de gimnasia en el recreo, juntitos, niños y mayores, y luego su desayuno saludable. En definitiva, se han convertido en agentes de salud y de prevención de las enfermedades cardiovasculares en todo su entorno, siendo un ejemplo de salud para los demás. Y bueno, y luego tienen una labor de voluntariado magnífica. Tenemos 6 asociaciones de pacientes de los pueblos cercanos al hospital que vienen a visitar a los pacientes ingresados. A partir de ahí, en ese momento del ingreso, juegan un papel fundamental porque donde las enfermeras no llegamos, llegan ellos. Y es que presentan las asociaciones y le dicen, aquí estamos en tu pueblo, en tal sitio, y tienes una asociación en Mairena, en Alcalá, en Dos Hermanas. Cuando salgas de aquí, estamos a tu lado para echarte una mano, para contarte nuestra experiencia. Y ahí es donde realmente pues están trabajando muchísimo. Ellos nos ayudan, pero nosotras también tenemos que estar al lado del paciente en el día a día. Aprovechar en esas consultas que tenemos que hacer de forma individualizada con los pacientes, tendremos además que mejorar y adaptar la educación a cada paciente, a sus peculiaridades, a su realidad, ¿no? Porque algunos están más limitados que otros. Y estar al lado de la paciente y de la familia, acompañarles en todo el proceso de su enfermedad, que evidentemente es una enfermedad que va a evolucionar, porque en definitiva el trabajo con los pacientes es permanente. Todas las cardiopatías acaban desembocando en una insuficiencia cardíaca y tenemos que trabajar desde su comienzo, desde antes, pero tenemos que trabajar mucho desde siempre, ¿no? Para evitar que el proceso de la insuficiencia cardíaca avance lo más lentamente y, si es posible, evitarlo. Y bueno, también trabajar de forma grupal. Los grupos enriquecen los contenidos de los talleres. La experiencia de uno, las dudas, enriquecen al de enfrente. Y evidentemente para mí, cuando las enfermeras disponemos de tan poco tiempo, el hecho de, si tienes 1 hora nada más para educar a los pacientes y al final con eso te tienes que apañar, pues los coges a todos junticos, como hacíamos nosotros en el hospital. ¿Qué hacemos? Pues, cuando yo empecé, a las 2 de la tarde, cuando terminaba la ergometría, cogía a todos los infartados y en la misma habitación, porque no había sitio, cogía a la familia en la camita sentado todo en el filo de la cama, le explicaba cómo tomarse la cafeinitrina y la dieta que tenían que hacer. Pero ahora estamos ya en otros tiempos y yo estoy muy contenta de estar aquí y de que hayamos avanzado de eso y tener escuelas de pacientes, tener aulas de formación en el hospital, ¿no? Por lo menos en el mío hemos conseguido avanzar mucho en ese terreno. Y
Y actualmente, pues aquí estamos y tenemos que estar mejorando las competencias de las enfermeras para educar. Tendremos que formarnos para educar a otros. Y bueno, antes Susana os ha contado un poco las iniciativas que estamos trabajando en este sentido, y el curso que estamos presentando hoy también va en esa línea, ¿no?, de que tengamos buenas estrategias y buena metodología para saber enseñar a otros. Y también tenemos que trabajar, a partir del año que viene, en las competencias avanzadas en enfermería, que de forma más específica tendremos que seguir trabajando en ese campo, y estamos trabajando en ese campo ya algo. Y por tanto, y voy terminando, trabajar juntos, profesionales y pacientes, en ayudar en el proceso de educación en estas enfermedades crónicas. Los profesionales tratando de dar respuesta a los problemas de salud que les genera la insuficiencia cardíaca, y los pacientes tendrán, desde lo que sería su experiencia a la hora de aportar a otro, de cómo llevar la vida cotidiana, de cómo llevar la vida a día, para conseguir vivir felices y afrontar la enfermedad y adaptarse a ella en las mejores condiciones posibles. ¿Cuál sería el futuro? ¿Cómo vemos el futuro? Pues yo, desde mi experiencia de estos años, la gran dificultad que me he encontrado ha sido llevar a los pacientes a los talleres, llenar los talleres de pacientes. Yo no sé si los que estáis trabajando aquí lo tendréis ese problema. ¿De dónde nos llegan los pacientes? ¿Cómo nos llegan los pacientes? ¿Cómo llenamos esas escuelas de pacientes? Y en primer lugar, deciros que se conoce poco esta experiencia en el entorno, en todos los entornos, en el entorno hospitalario y primario, y a veces es difícil llenar estos talleres de pacientes, llevarlos adentro. Así que el proyecto con atención primaria es fundamental. Ponérselo cerquita del domicilio, lo más cerquita posible, para que puedan dejar sus actividades cotidianas y acercarnos a ellos, ¿no? Hasta ahora hemos montado, por lo menos en mi hospital, los talleres en el hospital, y eso dificulta mucho el que vengan los pacientes. ¿Cuál es la estrategia de estos últimos años? Irnos a la primaria, y estamos montando ya las escuelas en los centros de salud y en las propias asociaciones de pacientes, de tal manera que garantizamos, además, utilizamos mejor el tiempo, utilizamos mejor los recursos, porque son los propios pacientes los que nos llenan los talleres. Ellos se encargan de montarlo todo, ellos llaman a los pacientes, los citan, te reservan el aula si lo hace la Casa de la Cultura, tú no te preocupas de nada. Ellos llegan, te tienen allí a todo el mundo sentadito, tu cañón puesto, tú nada más que tienes que llegar con el pen y le dices lo que necesitas, y gloria bendita te ponen allí por delante. Si necesitas cocina, te ponen la lechuga, todo te lo ponen, con tal de que le monte la actividad. Tenemos que aprovechar esta oportunidad, las enfermeras. Ellos nos necesitan, son nuestros grandes aliados, y nosotros tenemos que aprovechar esa necesidad que tienen de que le echemos una mano para, de alguna manera, estar ahí, y de verdad que las asociaciones se mueven muy bien, los pacientes en eso son más expertos que nosotros y tienen tiempo, cosa que a nosotros nos falta, para de alguna manera ponernos, un poco facilitarnos este trabajo, ¿no? Y bueno, los pacientes nos tienen que llegar, como decía antes, desde los hospitales, allí para atrás. Los pacientes nos tienen que llegar tanto de los hospitales cuando son dados de alta hospitalaria, fundamental, y digo fundamental porque cuando ya llevan 2 meses en su casa, ya están deprimidos, ya han cogido el cigarrito y ya han hecho, ya cuesta mucho más sacarlos de ahí. Entonces es fundamental que los pacientes tengan el acceso a estos programas educativos desde la alta hospitalaria y que podamos empezar a plantear esto en colaboración con las enfermeras de atención primaria, y cuanto antes podamos empezar a integrar los pacientes en estos talleres. Por supuesto, empezar desde lo que sería la intervención enfermera, en el momento que podamos, hasta a través de estos programas de intervención educativa y con la colaboración de los pacientes con las escuelas de pacientes. Y por último, y para terminar,
Tendremos que seguir trabajando intensamente desde la educación terapéutica, con las escuelas de pacientes, con las asociaciones de pacientes, juntos todos, y con todas las entidades públicas a nuestro alcance. Os puedo decir que ahora mismo hay mucha sensibilidad con este tema en los ayuntamientos y nos facilita muchísimo el trabajo. Hay mucha sensibilidad con la prevención de las enfermedades cardiovasculares en este sentido a nivel internacional, y hay una gran voluntad de trabajar, y si encima nosotros se lo facilitamos, las enfermeras no podemos perder la oportunidad de estar ahí, porque nos necesita para cambiar la evolución de muchas cosas, de un futuro que se avecina complicado si no actuamos a tiempo, y tenemos que saber aprovechar esa oportunidad y poner en valor el trabajo enfermero. Y al final deciros que tenemos que avanzar juntos para promocionar la salud de nuestros pacientes, prevenir las enfermedades, conseguir ese autocuidado, esa autogestión de la enfermedad de los propios pacientes, y en definitiva con todo esto lo que vamos a conseguir es un sistema sanitario público más sostenible. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues vamos a parar 15 minutos, ¿vale? Y a continuación vamos a distribuirnos en 3 grupos de trabajo. Ya sabéis cada una de vosotras, de vosotros, si estáis en el grupo de diabetes, de insuficiencia cardíaca o de EPOC. Y en el marco de ese grupo, pues vamos a analizar la educación terapéutica, las intervenciones educativas que hacemos en la consulta, en el domicilio, a nivel grupal. Vamos a analizar la experiencia de la escuela de pacientes y vamos a proponer, pensar en estrategias de mejora. Y son espacios, esos 3 espacios, donde queremos oíros, donde queremos oír vuestras ideas y conocer vuestra experiencia. El grupo que va a trabajar y analizar sobre diabetes se va a ir al aula 1 y 2. Vamos a continuar, por tanto, a las -20, ¿vale? A las 12:40, en el aula 1 y 2, las personas que estáis en el grupo de diabetes. En el aula 3 y 4, EPOC. Y aquí en el salón de actos os quedáis las personas que vais a trabajar sobre insuficiencia cardíaca, ¿vale? Pues nos vemos enseguida. Vamos a intentar ser puntuales porque tenemos... vamos a terminar a las 2, a las 2 volvemos al salón de actos para la clausura, y vamos a intentar ser muy puntuales porque es viernes y queremos que todos nos podamos ir a una hora normal.